Hola, soy Pedro Museros, del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras de la Universidad Politécnica de Valencia. En este vídeo voy a explicaros los criterios de signos para el cálculo de esfuerzos en vigas. Los criterios de signos para esfuerzos en vigas son muy importantes porque, como veis en este ejemplo, las vigas, como estas que estamos señalando aquí, forman parte de muchas construcciones y hay que estar utilizando constantemente los criterios de signos en los casos prácticos. En el vídeo vamos a trabajar tres resultados de aprendizaje que estructuran sus contenidos. En primer lugar, vamos a ilustrar una serie de conceptos muy importantes para el manejo de los esfuerzos. En segundo lugar, veremos cómo identificar y distinguir los esfuerzos positivos y negativos en vigas. Y en último lugar, veremos cómo representar estos esfuerzos positivos en un único criterio y algunos ejemplos. Empezamos con los conceptos básicos. En la imagen ves lo que denominamos un modelo estructural, que es una idealización de una estructura, en este caso de una viga real. Esta que ves a la izquierda es una viga sencilla, la que ves ahora a la derecha es una viga ya más compleja que tiene una rótula intermedia. Ya estás acostumbrado a calcular reacciones en este tipo de estructuras y para ello normalmente utilizas el criterio de signos que aparece aquí abajo a la izquierda. ¿Cuál es el motivo por el que haces esto? Pues porque al calcular reacciones utilizas ecuaciones de equilibrio basándote en diagramas de sólido libre como los habituales en asignaturas de física o de mecánica. El que ves a la derecha sería un diagrama de sólido libre ya completo con todas las fuerzas externas que actúan sobre la estructura y en cambio en el de la parte izquierda deberíamos aquí representar las reacciones para tener un verdadero diagrama de sólido libre. Ahora bien, este criterio de signos te permite decir si son positivas o negativas las fuerzas en un punto interno intermedio de la viga. Pues bien, este criterio no es suficiente porque las fuerzas que hace la parte derecha sobre la izquierda son de igual valor, pero de signos opuestos que las que hace la parte izquierda sobre la derecha. Y por tanto es necesario que desarrollemos un tipo de criterio doble como ahora vas a ver. Para ello tenemos que aprender en primer lugar una serie de conceptos importantes. El primer concepto importante del que vamos a hablar es del sentido de avance. Definir un sentido de avance consiste en elegir una abscisa con la que se recorre la viga de un extremo al otro, empezándose habitualmente por el extremo izquierdo. A nivel práctico en los ejercicios tampoco hay ningún problema en empezar a recorrer la viga desde el extremo derecho hacia la izquierda, teniendo la precaución de que las derivadas cambiarán de signo. Vamos a ver ahora lo que es una sección transversal. Una sección transversal es un corte mediante un plano imaginario que está situado a una distancia x y que es perpendicular al eje de la viga. Normalmente identificamos la sección con algún tipo de símbolo, por ejemplo, en este caso con un número 1 romano por ser la primera sección que estamos utilizando. Vamos a ilustrar este concepto con un ejemplo real. Si en las vigas de esta construcción diéramos una sección en esta posición, le llamaríamos una sección intermedia, mientras que si la sección se situara en los extremos de la viga, lo lógico sería denominarla sección extrema. Una representación tridimensional de la viga tendría un aspecto aproximadamente así. Este es un tipo de perfil metálico de los que se denominan IP, que quiere decir doble T perfil europeo. Hay muchos otros tipos de perfiles metálicos, como aprenderéis en asignaturas más tecnológicas. La sección transversal es la figura que vemos aquí en esta parte y que estamos rayando con color rojo. Si esta fuera una representación de la viga completa, habríamos rayado la sección extrema de la derecha. La viga se compone de varios elementos principales. En primer lugar, la chapa vertical, que llamamos alma. Las dos chapas horizontales se denominan alas. Otro elemento importante es el eje del perfil, también denominado directriz, y que es una línea que va uniendo los centros de gravedad de todas las secciones transversales. Veamos ahora el concepto de rebanada. Esta es una palabra algo coloquial que se utiliza para referirse a la porción elemental de viga que queda comprendida entre dos secciones muy próximas, como podemos marcar aquí en el dibujo de la derecha o en el dibujo de la izquierda. Si tomamos una sección muy próxima a la que ya teníamos, entonces la distancia entre ambas sería un infinitésimo. En una representación en tridimensional, el aspecto sería más o menos este. Podemos ver la abscisa x que identifica la posición de la sección y el infinitésimo que es la longitud de la rebanada. Los dos últimos conceptos de los que debemos hablar son las caras frontal y dorsal. Si el sentido de avance viene marcado por el sentido creciente de la abscisa x, llamamos cara frontal a la cara de la rebanada o también a la cara de la sección que miran hacia el frente del sentido de avance. Por contra, la cara dorsal sería la que quedaría oculta aquí detrás y que ahora mismo no vemos. También podemos situar una rebanada en una sección extrema, ¿por qué no? Si vamos a la sección extrema de la derecha, la sección B, que correspondería al final del perfil aquí en la imagen real, y tomamos una rebanada muy próxima a ella, tendríamos un dibujo similar al que vemos aquí en la figura tridimensional.
Esta que estamos rayando nuevamente en rojo sería la cara frontal de la sección extrema. La longitud de la rebanada sería nuevamente un infinitésimo. Una vez que hemos ilustrado estos conceptos fundamentales relacionados con los criterios de signos, vamos a aprender a identificar y distinguir los esfuerzos positivos y negativos en vigas. Retomamos un momento la idea de sección, un corte por un plano situado a distancia x. Si las fuerzas que hay a la derecha de la sección provocaran un momento, por ejemplo, de tipo antihorario, esto obliga a que las fuerzas que hay a la izquierda de la sección provoquen un momento justamente de sentido opuesto y del mismo valor. Para hacer estas operaciones hay que tener en cuenta la posible existencia de reacciones en el lado izquierdo o derecho según se considere. Si esto fuera así, tendríamos un momento flector en este caso que llamaremos positivo. Sucede siempre que los momentos a ambos lados de la sección son iguales y de sentido opuesto, siempre que no haya un momento concentrado, como por ejemplo en esta sección de aquí. La presencia de un momento concentrado provoca una discontinuidad y el flector a derecha e izquierda no tiene por qué ser igual y de sentido opuesto. Estos conceptos se extienden al resto de esfuerzos. Si, por ejemplo, en esta sección el esfuerzo cortante por la derecha fuera hacia abajo, esto obliga a que el esfuerzo cortante por la parte de la izquierda vaya hacia arriba. Este cortante sería para nosotros de tipo negativo. Es cierto siempre que el cortante que provocan las fuerzas a un lado es igual y opuesto que el que provocan las fuerzas al otro. Lo es siempre que no estemos en una sección de este tipo en el que haya una fuerza concentrada con componente vertical. Entonces el cortante a un lado y al otro no tienen por qué ser iguales y de sentido opuesto. Finalmente, respecto al esfuerzo axil, si en una sección como esta tenemos un esfuerzo axil que comprime a causa de las fuerzas que hay en la parte de la derecha, el esfuerzo axil que provoquen las fuerzas de la parte izquierda también comprimirá. Esto sería un esfuerzo axil negativo. ¿Serán siempre iguales y opuestos los axiles? Siempre salvo, nuevamente, como en este caso de aquí, si existe una fuerza concentrada con componente axial, los esfuerzos axiles ya a un lado y al otro no tienen por qué ser del mismo valor y sentidos opuestos. Estas ideas se recogen en este criterio de esfuerzos positivos, donde se representa la sección y los esfuerzos que hay a un lado y al otro, tanto en axil como en cortante como en flector. Este criterio se utiliza en distintas escuelas de ingeniería, pero es incluso más frecuente utilizar este otro en el cual no se muestra la sección sino la rebanada. Recordad que la rebanada es una porción infinitesimal de la viga que se encuentra situada entre una sección y una sección adyacente muy próxima. Esta sería su cara frontal y aquí tendríamos su cara dorsal. Entonces, si nosotros queremos saber, por ejemplo, en la cara frontal cuál es un cortante positivo, simplemente venimos al criterio y en la cara frontal vemos el sentido del cortante positivo. ¿Qué sucede si en una sección el cortante va al revés? Pues entonces es negativo, como decíamos anteriormente. Y así con todos los esfuerzos. Si, por ejemplo, en una cara dorsal queremos saber cuál es el flector positivo, simplemente venimos a la cara dorsal y aquí tenemos representado el flector positivo. ¿Qué ocurriría si el flector fuera negativo en una rebanada? Pues entonces el dibujo sería exactamente al contrario. Y perdonad que aquí debería haber dibujado la rebanada, porque estamos utilizando el criterio de la rebanada y no de la sección. Aunque no os preocupéis por eso porque ambos son equivalentes. ¿Qué sucede finalmente en las rebanadas que están situadas en estos puntos? Pues ya lo habíamos comentado anteriormente, en este caso el momento flector a ambos lados no tiene por qué ser igual y de sentido opuesto, y en este caso ni el axil ni el cortante habrían de ser forzosamente iguales y opuestos a ambos lados de la rebanada. Alcanzado ya el segundo resultado de aprendizaje, vamos a ver cómo representar los esfuerzos positivos en un único criterio. Recuperamos para ello un instante el dibujo tridimensional de la viga. Estos esfuerzos, y de hecho los subíndices que en ellos aparecen, están directamente relacionados con un sistema de referencia que se denominan ejes locales de la sección. Estos ejes locales de la sección que vemos a la izquierda se colocan siempre en el centro de gravedad de una sección que esté situada en la cara frontal. Así que el eje X siempre aumenta en el mismo sentido del avance, el eje Y lo utilizaremos vertical en las vigas, de esta manera coincidirá con el signo del cortante en la cara frontal, y tendremos un momento flector en dirección del eje Z, que representamos con las habituales flechas dobles, y que está relacionado con el giro del momento flector por la regla de la mano derecha. Se identifica así con el momento flector que vemos efectivamente en la cara frontal de la rebanada. Lo mismo sucede con el esfuerzo axil positivo en la cara frontal corresponde con el sentido del eje X. Por lo tanto, los ejes locales de sección dan el criterio positivo de los esfuerzos en la cara frontal. ¿Qué relación tienen con la cara dorsal? Pues simplemente en la cara dorsal los esfuerzos positivos son los opuestos. Todos los esfuerzos positivos se suelen resumir en una única figura que es la que solemos utilizar a diario para los ejercicios.
En los vídeos es posible que veáis también esta otra figura que representa la sección transversal con los ejes locales visto desde la zona positiva del eje X. Vamos a ver unos ejemplos. Probad en casa vosotros a ver si os resultan coherentes. Un cortante de -5, un flector de -10, un axil de 7, un flector de 12 y un cortante de 15. Os dejo aquí un resumen de las ideas principales. Recordad los conceptos principales relacionados con la geometría y los criterios de signos. Recordad también que el criterio de esfuerzos no es el mismo que se utiliza para las ecuaciones de equilibrio. Y recordad que lo hemos resumido en esta única figura que está totalmente relacionada con los ejes locales de sección. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.